Bien, mis hermanos, vamos a seguir estudiando como cada jueves la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, con nuestro hermano Pastor Ricardo. Y los jueves también, pues estamos estudiando con mi persona el libro, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que vamos a ubicarnos allí. Ya estamos terminando la carta a la iglesia de Colosa. Estamos en el capítulo 4. La verdad que ha sido una carta, por lo menos a mí, que ha sido de mucha edificación. Una carta muy buena. Ya llevamos casi un año estudiando estos 4 capítulos de una carta corta, pero la hemos estudiado positivamente, la hemos estudiado versículo a versículo. Habíamos quedado en el estudio pasado en el versículo 6, habíamos estudiado de los versículos 2 al 6, y hoy vamos a estudiar, mis hermanos, del versículo 7 al 10. Así que Colosenses, capítulo 4, versículos, vamos a leer del versículos del 7 al 10, y yo lo he titulado así. Lo que vamos a ver en esta noche son algunos nombres, pero lo he titulado Siervos útiles en manos de un Dios soberano. Colosenses 4, versículos del 7 al 10. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Vale. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice el apóstol Pablo allí: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de los de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Amén. Esto es lo que Pablo nos dice en estos versículos. Así que vamos a orar por ellos, por estos versículos que esta noche vamos a estudiar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, oh Dios santo, tu palabra perfecta, inequívoca, oh Dios todopoderoso. Queremos en esta noche alimentarnos a través de ella y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea hoy hablándonos a cada corazón, Señor, a cada uno de nosotros. Usa a tu siervo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu para predicar tus verdades, pero también usa, Señor, a cada predicado para que tu palabra, Señor, sea atesorada en su corazón, para que podamos como iglesia poner por obra todo aquello que oímos, Señor. Nútrenos con tu palabra, Señor, y ayúdanos cada día a tener apetito por ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, siervos útiles en las manos de un Dios soberano.
Recordemos, iglesia, que en los tiempos del apóstol Pablo, pues no había correo como lo tenemos hoy en día. No había esta empresa de correos, de mensajería como lo tenemos hoy. El papel era escaso en ese tiempo, ¿verdad? Así que enviar una carta en los tiempos del Pablo realmente era un tesoro. Era algo importantísimo, muy importante para la iglesia de Cristo. Y Pablo, leemos aquí en el versículo 7 que Pablo decide enviar una carta desde su prisión en Roma. Recuerden que esta carta a Colosas, Pablo la escribe desde la prisión en Roma y usa a varios siervos. Fíjense que hemos leído aquí varios nombres. Y la semana, el próximo jueves, vamos a leer más nombres de siervos de Dios, pero hemos leído algunos nombres aquí y vemos cómo aquí ese mensaje, para llevar ese mensaje, el apóstol Pablo usa a Tíquico y a Onésimo, los usa de correo como mensajeros. Y es muy posible, mis hermanos, que estos dos siervos de Dios, Tíquico y Onésimo, fueran también ellos mismos los que llevaran la carta a Éfeso y los que llevaran la carta, por supuesto, a Filemón. Pero vamos a ver, mis hermanos, en esta noche, vamos a conocer un poco de la vida de estos hombres. Vamos a ver quién era Tíquico. Bueno, Tíquico se le menciona por primera vez aquí en el Nuevo Testamento en Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 4. Vemos cómo Pablo lo nombra allí, o sea, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nombra allí como parte del grupo que se unió al apóstol Pablo en Éfeso en su tercer viaje. Vemos allí en Hechos 20, cuando hay esa despedida de Éfeso, vemos allí también cómo se nombra a Tíquico. Tíquico era de Asia Menor. Era oriundo allí de Asia Menor, no era judío, por lo tanto, era gentil, era un hombre gentil. Así que estando Pablo en Éfeso, pues Pablo tenía el deseo de ir a Macedonia, ¿no? Tenía el deseo de ir a toda esa región de Macedonia. Recuerden que dentro de esa región de Macedonia había tres iglesias. La región de Macedonia la conformaban la iglesia de Berea, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Filipo. Y él quería ir allí, quería ir a Macedonia. Tenía ese deseo de ir para recoger el apóstol Pablo una ofrenda que luego iba a ser llevada a los pobres, a los hermanos de pocos recursos que estaban en Jerusalén. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 8 y 9, esa ofrenda. Así que Tíquico decidió dejar su casa. Fíjense bien, mis hermanos, este hombre de Dios, este siervo de Dios, decidió dejar su casa, decidió dejar su trabajo, su iglesia, quizás toda su familia, ¿verdad? Para irse con el apóstol Pablo en un viaje, mis hermanos, que era en ese tiempo muy peligroso. De hecho, cuando Pablo llega a Jerusalén y le ponen preso, lo llevan a Roma, pero Tíquico sigue con él en todo tiempo. Fíjense la lealtad de este hombre. Se llevan preso a Pablo a Roma y Tíquico sigue con él. Más adelante Pablo le dice a Tito que vaya a encontrarse con él en la ciudad de Nicópolis y que Pablo le había pedido a Artemas y a Tíquico que uno de los dos se hiciera cargo de la iglesia durante la ausencia de Tito. Fíjense ustedes cómo este Tíquico va cogiendo, a través del Nuevo Testamento, vemos que va cogiendo confianza y va cogiendo valor dentro de la comunidad cristiana, va creciendo. Ahora, en la ausencia de Tito, Pablo quiere que él lo sustituya, que Tíquico o Artemas lo sustituyan. Esto lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 12. Y en 2 Timoteo 4, de los versículos 9 al 12, cuando Pablo estaba por segunda vez preso en Roma, le pide a su hijo Timoteo que vaya a verlo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ven aquí, estoy preso en Roma. Él quiere que Timoteo
vaya a verlo, no solo para acompañarlo, no solamente para estar allí con Pablo en su soledad, sino que Pablo quiere que Timoteo vaya a verlo para darle las últimas instrucciones. Recuerden que esta segunda carta a Timoteo es ya el final de su carrera cristiana, ya está a punto de ser ejecutado el apóstol Pablo, y quiere el apóstol Pablo darle las últimas recomendaciones a Timoteo, que era el que iba a sustituir, por decirlo de alguna manera, o el que venía a llevar la obra del Señor después de la muerte del apóstol Pablo. Y quería darle entonces, por tanto, las últimas instrucciones. Pero ¿quién se iba a quedar encargado de la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo? ¿Mm? Pues Pablo se lo pide a Tíquico. Le pide que sustituya, mientras que Timoteo va a visitar a Pablo a Roma, que este siervo de Dios, Tíquico, vaya a Éfeso durante la ausencia de Timoteo. Así que este hombre sirvió de correo para llevar la carta a los colosenses. Era también un hombre confiable para Pablo, era un hombre en el cual Pablo confiaba, no solamente para que llevara esa carta, sino al punto, mis hermanos, de sustituir a un ministro de Dios, nada más y nada menos que a Tito y a Timoteo. ¿Mm? Fíjense ustedes, aquí en Colosenses 4, versículo 7, noten que Pablo le llama amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor. ¿Mm? El carácter de Tíquico, su forma de ser, quizás su temperamento, su corazón servicial, el ánimo que este hombre tenía, todas esas cualidades, mis hermanos, mire, yo creo que hicieron que el apóstol Pablo le tuviera a este hombre Tíquico un afecto, que le tuviera un aprecio especial a este hombre. Lo llegó a querer mucho y a considerarlo un siervo útil en la obra del Señor. ¿Mm? Como hermano en la fe, este hombre Tíquico era, dice el apóstol Pablo, era amado. Como siervo de Cristo, era un hombre fiel. Era un hombre muy fiel. Siempre, fíjense bien, cuando leemos todo esto, toda esta, la vida de Tíquico en los diferentes pasajes del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que era un hombre que estaba siempre, siempre dispuesto a servir. ¿Mm? Siempre dispuesto a servir. En cualquier tarea, en cualquier ámbito, en cualquier cosa que se le asignara, tanto para llevar una carta como para sustituir a un pastor en una iglesia. Este hombre tenía muy claro, mis hermanos, en su fe y en su corazón, tenía muy claro que él era un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo, fíjense bien, Pablo le llama consiervo. ¿Mm? Y esa palabra significa coesclavo. Es decir, Pablo está diciendo que este hombre, en otras palabras, este hombre, Tíquico y yo, trabajamos juntos como esclavos de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este hombre es, es colega mío, o sea, juntos estamos, es consiervo, pero estamos juntos trabajando y somos esclavos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Mm? Mire, iglesia, muchas veces en nuestras reuniones, ya sea presencial o por teléfono, muchas veces Ricardo y yo hablamos y oramos de nuestra iglesia. Y yo creo que viendo en una visión panorámica toda nuestra iglesia, yo creo que cada uno siempre que oramos estamos siempre convencidos, mis hermanos, que todos los cristianos de nuestra época, todos los cristianos hoy en día, estamos, mis hermanos, necesitados urgentemente de volvernos a nuestra conciencia de nuestra identidad, a reconocer realmente quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Mm? Realmente este mundo nos atrae mucho, este mundo nos aparta mucho de nuestro Señor,
Y necesitamos en la iglesia hombres y mujeres que sean como Tíquico, como Tíquico. ¿Mm? Miren, mis hermanos, tú y yo quiero recordarles para que nosotros entendamos de verdad, podamos recobrar esa identidad que nosotros tenemos en Cristo si se nos ha olvidado. Yo les recuerdo en esta noche, mis hermanos, mire que nosotros éramos esclavos del pecado, que nosotros éramos esclavos de la carne, éramos esclavos de Satanás, dice la palabra de Dios. Pero Cristo nos compró en el mercado de esclavos, nos compró, mis hermanos, por precio de sangre. Y ahora, escúcheme bien, y ahora tú y yo, nosotros somos sus esclavos. Somos esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo. ¿Y saben qué significa eso, mis hermanos? De verdad, en la práctica. ¿Saben qué significa eso? Eso significa, mis hermanos, esto no solamente teoría, esto también se lleva a la práctica, porque ser esclavos de Cristo, mis hermanos, significa que tú y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que Él decida para nuestras vidas, lo que Él quiere para nuestras vidas. Estar dispuestos, mis hermanos, a dar nuestra vida, a dar nuestro tiempo, a dar nuestro esfuerzo, a dar todas nuestras ganas, toda nuestra energía para servir al Señor. ¿Mm? Eso significa ser esclavo de Cristo. Dejar muchas cosas que quizás nos atraen y hacer, mis hermanos, poner en balanza muchas cosas y determinar realmente si somos esclavos de Cristo, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Somos esclavos, por tanto, de Cristo. Dice un pasaje muy conocido, 1 Corintios 6:19, dice el apóstol Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿m? el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados con sangre, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y con vuestros espíritus, porque tanto el cuerpo como el espíritu, ¿de quién son? Dice Pablo, son de Dios. Amén. Así que miren, mis hermanos, cuando nosotros leemos la carta o el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que la primera iglesia, mire, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, mire, no tenía ni la mitad de los recursos que nosotros hoy tenemos en día. No tenía, mis hermanos, ni la mitad, ni una cuarta parte de los recursos que tú y yo tenemos hoy como hijos de Dios. Por esto, mis hermanos, es que los primeros cristianos, esa primera iglesia, mire, impactaron tanto a esa generación en ese tiempo, impactaron tanto a la gente, a la población, a toda esa generación, que al final, mis hermanos, dicen los historiadores, que al final del primer siglo, se calcula, según los historiadores cristianos, se calcula que al final del primer siglo, el 10% del imperio romano eran cristianos. ¿Mm? Fíjense cómo el testimonio de estos primeros cristianos había, mis hermanos, tocado el corazón de todas esas personas, de toda esa generación. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué, iglesia? Porque contaban con hombres y con mujeres que entendieron lo que significa rendir sus vidas por completo a aquel que los compró por precio de su preciosa sangre. Amén. Ellos lo sabían. ¿Mm? A ellos no tenían que estarle rogando para ir a una campaña de evangelización. A ellos no había que rogarles para que asistieran a un culto, ¿no? Ellos anhelaban servir al Señor, anhelaban ir a proclamar el Evangelio. ¿Mm? En esos tiempos peligrosos, donde por predicar el Evangelio podían ir presos, y muchos de ellos lo fueron,
y muchos de ellos fueron también asesinados. Y si Cristo quiere, mis hermanos, de nosotros, que dediquemos nuestras vidas a llevar una carta, si Dios quiere de nuestra vida, mis hermanos, que le sirvamos en eso, simplemente de llevar una carta, pues no importa, no importa, mis hermanos. ¿Por qué? Somos sus esclavos y lo hacemos con gusto. Amén. Es por eso, mis hermanos, que Tíquico aceptó la misión de llevar estas cartas desde Roma hasta Asia Menor. ¿Mm? Y no solamente llevar estas cartas por llevarlas, estas cartas, mis hermanos, en sí, lo que llevaban en sí era poder animar a los hermanos de Colosa y dar información acerca de Pablo. Pero mire, toda esa información del apóstol Pablo, y a pesar de todo ello, esto era una misión muy peligrosa. Suponía mucho peligro llevar en ese tiempo una carta y sobre todo del apóstol Pablo, un preso. No era nada fácil, mis hermanos, el hecho de que Tíquico se asociara con el apóstol Pablo. No era fácil. Pablo tenía muchos enemigos. Y dice el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y esto, mis hermanos, mire, cuando nosotros leemos esto se lee muy rápido. Cuando decimos, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Se lee muy rápido. Pero mire, se dice que de ir desde Roma, ir desde Roma hasta Asia Menor, mire, era una cosa difícil, no era una cosa fácil. Ir desde Roma hasta Asia Menor. Se dice que Títico tuvo que cruzar toda Italia caminando. Caminando, en ese tiempo no había el transporte que tenemos hoy en día. Toda Italia caminando, luego embarcarse al mar Adriático. Luego de ahí llegar a Grecia a pie, caminando, cruzar Grecia, luego embarcarse también de nuevo en el mar Egeo, llegar a Mileto, cruzar el valle de Ílico y llegar hasta Colosas. ¿Mm? En otras palabras, en tiempo actual, tuvo que cruzar caminando Italia, embarcarse allí en el mar Adriático, llegar a Grecia, luego embarcarse otra vez en el mar Egeo, llegar a lo que es ahora Turquía, caminando hasta Colosas. Y eso es un viaje, mis hermanos, que duraba meses. No era un viaje de un día o 2 días, de 2 días, y era aparte un viaje muy peligroso. Pero a lo largo, mis hermanos, fíjense que todos esos meses para llevar esa carta, pero a lo largo de 2000 años, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha beneficiado grandemente de ese servicio que hizo este siervo Tíquico. Se ha beneficiado. Se benefició la iglesia en el pasado y se beneficia hoy también. Nos hemos beneficiado nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife durante todos estos meses que hemos estado estudiando esta carta de Colosas. ¿Gracias a quién? A Tíquico, que llevó esa carta. Y Dios quiso, mis hermanos, que eso quedara allí, que el nombre de este siervo de Dios, Tíquico, quedara allí plasmado en las Sagradas Escrituras. Porque ese hombre que sabía que era un esclavo del Señor, sirvió al Señor de una manera eficiente. Y era un esclavo de Cristo como lo somos tú y yo. Amén. Y yo me pregunto, mis hermanos, mire, ¿cuánto nos beneficiaríamos hoy en día las iglesias de Cristo, las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, teniendo miembros en nuestras iglesias como Tíquico? ¿Cuánta bendición sería para las iglesias hoy en día tener hombres y mujeres con el carácter de Tíquico? Mire, yo estoy seguro que eso sería un gran alivio para muchos pastores, para muchas iglesias. Pero hay otro siervo que se menciona aquí, que Pablo nombra en el versículo 9, y es Onésimo. Dice el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros.
Onésimo había venido de Colosas. Onésimo era de allí, de Colosas. Él era esclavo, era un esclavo fugitivo que pertenecía, ¿recuerdan ustedes? Este sí lo conocemos más, ¿no? Pertenecía a Filemón y que había sido ganado para Cristo a través del ministerio del apóstol Pablo en Roma. Pablo envía ahora a Onésimo, lo envía de regreso a Colosas, donde su amo, pero lo envía con una carta, la carta a Filemón, en la que le pide a Filemón que perdone a su esclavo y que le reciba, porque aparte de ahora ser su esclavo, de ser su esclavo, ahora es su hermano en Cristo. Y noten, mis hermanos, que Pablo también llama a Onésimo, le llama fiel y amado. Onésimo era un recién convertido, era un bebé espiritual, pero fíjense que ya se había ganado la aprobación del apóstol Pablo, porque era un hombre que quería servir de todo corazón a nuestro Señor. Y tanto Tíquico como ahora Onésimo tenían, mire, en ese sentido tenían un doble ministerio: llevar a cabo en estas cartas que enviaban, animar al pueblo de Dios en Colosas e informarles de la situación y todo lo que estaba pasando el apóstol Pablo en Roma. Tenían ese doble ministerio. Y el versículo 10 nos habla de otro hombre, de Aristarco. ¿Quién era Aristarco? Bueno, pues de Aristarco sí no sabemos mucho. No sabemos mucho, no se menciona mucho acerca de Aristarco, pero investigando un poco se dice que era un judío nacido en Tesalónica, que seguramente conoció a Cristo cuando Pablo estuvo predicando allí en Macedonia, en la iglesia de Tesalónica, cuando llevó el evangelio a Tesalónica, y luego se unió al equipo de trabajo junto con Tíquico y con Onésimo, se unieron. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 4. Se unieron allí con Tíquico en la ciudad de Éfeso. Y tal parece, mis hermanos, según los historiadores también, que Aristarco continuó con ellos en el viaje a Jerusalén y luego a Roma. O sea, fue también un siervo de Dios útil para la obra del Señor. Y Pablo le llama mi compañero de prisiones. Fíjense ustedes ahí en ese versículo, en el versículo 10, le llama mi compañero de prisiones. Mire, y se dice que tal vez este hombre Aristarco fue hecho preso por lo mismo que Pablo, por predicar el evangelio de Jesucristo. Muchos autores dicen y comentaristas dicen que este hombre Aristarco rehusó a su libertad por permanecer con Pablo. Por eso le llama a Pablo mi compañero de prisiones. El otro pasaje de este versículo 10, el otro hombre o personaje de este versículo 10 que se menciona aquí, es un poco más conocido y es Marcos, ¿m? El primo de Bernabé. La versión Reina Valera dice el sobrino. En el original y en la Biblia mía de las Américas dice el primo. En realidad era primo más bien de Bernabé. Y es el autor del evangelio que lleva su nombre, Marcos. Él es el autor del Evangelio de Marcos. ¿Eh? Y se dice que tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. Eran muy amigos, tenía una relación muy estrecha con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro estaba preso en la cárcel? En Hechos 12 se menciona allí cuando Pedro estaba encarcelado. La iglesia estaba orando por Pedro. Cuando Pedro es puesto en libertad, la iglesia estaba orando por Pedro. ¿Y saben dónde estaban estos creyentes orando, reunidos como iglesia orando por el apóstol Pedro? En la casa de Juan Marcos, en la casa de este hombre. Nos dice Hechos 12:12. Así que es muy probable que Marcos o Juan Marcos viniera de una familia rica, que fuera un joven rico. ¿M? Pedro salió de la cárcel y se fue a la casa de Juan Marcos. Tenía una relación muy estrecha con él. Pero lo que yo quiero resaltar, mis hermanos, aquí en este texto de Juan Marcos, es este saludo
este saludo, mis hermanos, que mire, nos, nosotros podemos ver que Marcos no siempre fue un hombre fiel. A pesar de que escribió el Evangelio de Marcos, a pesar de todo lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento de Marcos, Marcos no siempre fue un hombre fiel, porque nosotros podemos ver en las cartas del apóstol Pablo y en los hechos que Marcos se apartó de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Él se apartó y provocó, esto provocó que dos hombres de Dios como Bernabé y Pablo, lo provocó sin quererlo, Marcos, provocó que Bernabé y Pablo se dividieran, estos dos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando iban a comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo, Bernabé quiso llevar a su primo, a su primo, llevarlo otra vez a Juan Marcos, pero Pablo se opuso rotundamente. Pablo no quiso llevar otra vez a Juan Marcos. Y mire, y fue tan grande la discusión de Pablo y Bernabé que tuvieron que separarse. Cada uno cogió por su camino. Fue una discusión muy grande que nosotros vemos allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé, hermanos, dos siervos del Señor, temerosos de Dios. Mire, y si hay algo, mis hermanos, que me encanta de la palabra de Dios, es ver cómo la palabra de Dios, cómo las escrituras no ocultan estos detalles, no ocultan estas cosas que pasaron entre Bernabé y Pablo. Ahí nosotros podemos ver, mis hermanos, que estos siervos de Dios, aunque eran siervos de Dios, eran sujetos a pasiones y a dificultades como las tenemos tú y yo, y discutían también. Y en ese momento, mis hermanos, en ese momento que se separan, entonces viene Silvano o Silas, se va con el equipo de Pablo, se va con Pablo en vez de Bernabé, y Bernabé se va por otro lado con su primo Juan Marcos. ¿Mm? Y toman caminos diferentes. Pregunta, ¿quién de los dos, o Pablo o Bernabé, quién de los dos tenía la razón? ¿Mm? Mire, sería muy difícil para nosotros hoy en día juzgar a estos dos hombres de Dios. Sería muy difícil, mis hermanos, la verdad. Pero por un lado, nosotros podemos entender al apóstol Pablo. ¿Cómo, pónganse en lugar de Pablo, cómo vamos a llevar a un hombre que ha mostrado deslealtad, que hablándolo coloquialmente se ha echado para atrás en el primer viaje misionero? ¿Cómo lo vamos a llevar, verdad, en este segundo viaje misionero? ¿Mm? Prácticamente los había, como decimos nosotros, los había dejado tirados. Pero por el otro lado, mis hermanos, nosotros tenemos que entender por la misericordia de Dios, mire, que las personas también cambian. Amén. Las personas cambian, mis hermanos. Y es muy probable que Bernabé, que se le llama en la Biblia hijo de consolación, pues haya visto en su primo un cambio, haya visto en su primo Juan Marcos un crecimiento espiritual, haya visto en su primo algo que lo movió a confiar en él y a decir, bueno, sé que mostró debilidad, nos falló, pero sé que esta vez no va a ser así. Sé que en este segundo viaje no va a ser así. Sé que en este viaje Él no nos va a abandonar. ¿Mm? Y la verdad, mis hermanos, mire, es que Juan Marcos cambió. ¿Mm? Fue un siervo de Dios que cambió. Porque pasado el tiempo, el mismo apóstol Pablo reconoce el valor de Juan Marcos, el valor que este hombre tenía para la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Colosenses nosotros encontramos, mis hermanos, a Marcos acompañando a Pablo en ese primer encarcelamiento en Roma. Aquí lo vemos a Juan Marcos. Y Pablo aprovecha, mis hermanos, esta carta a los colosenses para enviar a todos esos cristianos, para enviarles
una nota también de recomendación. Versículo 10 dice: Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle bien, recíbanlo bien. Y en 2 de Timoteo 4:11, fíjense que Pablo, el apóstol Pablo, le pide a Timoteo: trae contigo a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Tráelo. Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, mire, yo veo aquí, en todo esto que hablamos y aprendemos de aquí de Juan Marcos, yo veo aquí, mis hermanos, un gran motivo de aliento para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia. Mire, porque si somos honestos, mis hermanos, si somos honestos, tenemos que saber que, mire, todos los momentos de nuestra vida, nosotros no lo podemos recordar con agrado. Han habido momentos en nuestras vidas, mis hermanos, que no han sido buenos y que al recordarlos no los recordamos con mucho agrado. Amén. Y seguramente para Marcos no sería muy grato, mis hermanos, recordar ese momento de debilidad cuando los dejó a ellos tirados, por así decirlo de esa manera. No sería de mucho agrado tampoco, mis hermanos, el recordar que por culpa de él se apartó Pablo y Bernabé, se apartaron. Recordar en ese momento que por su culpa estos dos amigos se dividieron, estos dos siervos del Señor tuvieron que separarse. Eso no sería de mucho agrado para Juan Marcos. Mire, mis hermanos, estaría fenomenal que nuestras vidas cristianas, que nuestro caminar en Cristo, mis hermanos, lo tuviéramos sin ningún tropiezo. Pero eso, mis hermanos, déjenme decirles que eso es una utopía. Todos tenemos tropiezos en nuestro caminar cristiano, mis hermanos. Todos tenemos tropiezo. Pero mire, si hay algo que nos enseña este hombre, Juan Marcos, es que no debemos, a pesar de nuestros fracasos en nuestro caminar cristiano, no debemos quedarnos atrás. No debemos quedarnos, mis hermanos, lamentándonos de nuestros fracasos. Tenemos que seguir adelante. Amén. Tenemos que seguir adelante. Como dice Hebreos 12:12, levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas. Levantadlas, esas manos que están caídas, esas rodillas que están paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Levantemos nuestras rodillas caídas, nuestras manos paralizadas, mis hermanos. Mire, no olvidemos, iglesia, no olvidemos, mis hermanos, que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, de toda misericordia. Y esa gracia y esa misericordia está disponible hoy en día. Está disponible para restaurarnos y volver a ser de nosotros instrumentos útiles del Señor. ¿Vamos a tener tropiezos? Claro que sí. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. Pero no nos quedemos frustrados, amargados, lamentándonos de lo que ha pasado. Sigamos adelante y aprendamos como este siervo de Dios, Juan Marcos, cómo vino de menos a más. Si el enemigo, mis hermanos, si el enemigo nos está convenciendo de que tú y yo no tenemos remedio, de que nosotros ya no tenemos caso, que ya no servimos para nada, mis hermanos, mire, déjeme decirle que por eso Dios inspiró a hombres de Dios en este texto de la palabra de Dios, en esta historia de Juan Marcos, para que toda esa historia de estos hombres de Dios, siervos útiles en las manos de un Dios soberano, todo eso, mis hermanos, sea para que nos estimule y nos aliente a cada uno de nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, a seguir adelante con nuestra mirada puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que eso sirva de aliento, que eso sirva, mis hermanos, de estímulo para nosotros. La vida
de estos hombres de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia, y que nos ayude a tomar como referencia todos estos hombres que, aunque no eran perfectos como no lo somos tampoco nosotros, siempre, siempre, siempre lucharon y perseveraron en su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Invito al grupo de alabanza también que podamos, antes de pasar al tiempo de la oración, tener también un tiempo